Una célula madre es una célula maestra, una célula capaz de crear vida, y de esa célula se puede obtener prácticamente cualquier tipo de célula del cuerpo. En general, las células del cuerpo solo son capaces de reproducirse a sí mismas. Una célula hepática, por ejemplo, solo produce células hepáticas. Pero las denominadas células madre son diferentes. Pueden generar distintos tipos de células, es decir, pueden diferenciarse y convertirse en distintos tipos de células. Por ello, se llaman multifuncionales. Prácticamente dentro de la sangre del cordón umbilical, esta sangre es rica en células madre. Y estas células madre tienen la capacidad de formar otras células y de reproducirse. Entonces se ha encontrado que es muy importante guardarlas a la hora del parto, porque esto nos da material genético importante que puede ser utilizado para el tratamiento de distintas enfermedades. El proceso de recolección es bastante sencillo. El médico va a llevar a cabo el parto en la forma tradicional, va a cortar el cordón, va a mandar al bebé con su pediatra y después va, con esta bolsita que viene estéril y con anticoagulante, va a introducir una aguja en la vena umbilical, de tal forma que fluya la mayor cantidad de sangre de la placenta hacia el cordón. Esta sangre lo único que necesita es guardarse dentro de su estuche y debe de ser procesada en las primeras 48 horas después del parto. Las células madre embrionarias son aquellas que forman parte de la masa celular interna de un embrión de 4 a 5 días de edad. Lo que atrae la atención de los científicos es la flexibilidad de dichas células para generar las células de cualquier órgano. Investigaciones alrededor de la célula madre prometen nuevos tratamientos y posibles curas para enfermedades degenerativas, como lo son la diabetes, el Parkinson o el Alzheimer. También pueden utilizarse para enfrentar problemas del corazón, quemaduras y heridas en la espina dorsal, así como para el trasplante de órganos y tejidos. Y también las células embrionarias son células madre, aunque aquí entra en juego la ética de usar embriones para tener células madre con el fin de regenerar órganos o tejidos. Las células madre embrionarias derivan de embriones de unos 5 días de vida, llamados también blastocitos, provenientes principalmente de fecundación in vitro. Existen 3 aspectos negativos de la utilización de estas células. Primero, en todos los experimentos realizados han producido muchos tumores, ya sean humanos o en animales. Segundo, se necesita una histocompatibilidad. Si no hay buena compatibilidad con el enfermo, se produce rechazo, por lo que al ser trasplantadas habría que estar utilizando inmunosupresores, con lo cual sería peor el remedio que la enfermedad. Y por último, para conseguir las células madre embrionarias, hay que someter al embrión a una solución química que lo disgrega y a continuación se separan las células que lo forman, con el resultado inmediato, la muerte del embrión. Para conseguir un solo cultivo estable y duradero de células madre proliferantes y pluripotentes, suelen destruirse unos 200 embriones entre 4 y 5 días de vida. Si bien es un deber ético el tratar de curar enfermedades, este fin no justifica el atentar con la vida y la dignidad del hombre, ya sea en su fase inicial o terminal. Por lo tanto, ¿es éticamente correcto matar a unos para salvar a otros? No estoy de acuerdo, para nada. O sea, es como entrar a molestar al ambiente natural que tiene el embrión o el feto y que incluso no podría llegar obviamente a generar un daño genético. Para mí, yo no tengo un tema religioso con considerar que si esas primeras células embrionarias son un ser humano, no son un ser humano. Para mí no son un ser humano, entonces no tengo ese problema religioso, ¿no es cierto?, que puede tener alguna gente por sus creencias. Yo creo que sí que es un avance importante para la salud de la humanidad, ¿no es cierto? Ahí, ayer en la televisión mostraban a las personas con Parkinson, ¿no es cierto? Hay tantas enfermedades neurodegenerativas y degenerativas que podrían a lo mejor alcanzar una cura con este tipo de investigación. Pero yo creo que o sea, un problema ético, así, por lo menos desde mi punto de vista, no me parece que exista.
crees que desde que hay una célula capaz de originar un ser humano, esa célula es el ser humano. Si uno cree eso, ahí tiene problemas. En verdad no es mucho problema porque la obtención, siempre y cuando no sea del embrión y no altere el curso de su desarrollo, no hay problema, pero tú puedes obtener las mismas células de cordón umbilical, por ejemplo, varios otros lugares donde en realidad el guardarlas no causa ningún problema ni daño para nadie. Entonces, el tenerlas, guardarlas para un desarrollo científico o lo que sea, está bien. A mí me parece. Descubra el maravilloso poder de las células madre. Son un recurso biológico muy valioso, que se multiplican y dan origen a células sanas del sistema nervioso, del hígado, de huesos, entre otros. Actualmente se usan en forma exitosa en más de 70 enfermedades. Tienen compatibilidad absoluta con el bebé del que fueron extraídas y una alta compatibilidad con otros miembros del grupo familiar como hermanos. 25 años de estudios y aplicación aseguran que, una vez congeladas en el momento del parto, no sufren envejecimiento y se mantienen viables en el tiempo. Tienen disponibilidad inmediata en el caso de ser necesaria su utilización y presentan menor riesgo de obtener agentes infecciosos y menor índice de rechazo. Se obtiene bajo un procedimiento simple y absolutamente seguro tanto para la mamá como para el bebé. Ya han salvado miles de vidas y los investigadores médicos actualmente están explorando nuevos usos potenciales para enfermedades como diabetes, cardíacas, accidentes cerebrovasculares, Parkinson y Alzheimer. Recuerde que es mejor guardar células madre que necesitarlas y no tenerlas. Este señor es el que se le reconoce como el padre de las células madre en términos conceptuales. Y para que vean cuánto tiempo tiene la historia, 1909, más de 100 años. Y este hombre, que se llama Alexander Maximov, que fue el primero en decir que existía una célula madre. ¿Cómo una célula madre? Como una célula troncal. Es, en el fondo, el origen común para todos los tipos de elementos de la sangre, tanto durante el desarrollo embrionario y la vida postnatal en los mamíferos. Este otro señor, que posteriormente fue reconocido con el primer premio Nobel de Medicina de las células madres en el año 90, él fue el primero en trasplantar las células madres por allá a fines de los años 50. En diciembre del año pasado se reportó el trasplante número 1 millón a nivel mundial. ¿Cuáles son las enfermedades más beneficiadas dentro de las células madres? Aquí empiezan. Página 1, página 2, página 3. Y creciendo. Por ejemplo, a mí me quieren trasplantar. ¿Cuáles son las limitaciones que puede presentar eso? Primero que todo, esto no es un procedimiento común en términos de que sea algo que se puede hacer fácilmente, sino que solo se hace bajo una indicación médica para determinadas patologías, ¿ya? Porque como todo procedimiento clínico implica riesgos. Si yo soy el paciente, yo tengo la leucemia, o yo tengo el cáncer, o yo tengo la enfermedad, estamos hablando de las células de médula ósea y las células de sangre común, lo que van a hacer en mí es una quimioterapia que tiene, insisto, como principal objetivo eliminar las células tumorales, que pero puede tener como efecto secundario no deseado que elimine también mis células madre. El riesgo del trasplante en sí es bastante bajo, más aún si estoy usando mis propias células. Hoy día la sobrevida de pacientes trasplantados, pero solo mirando el trasplante como factor, no la quimioterapia, solo el trasplante, la sobrevida es superior al 95%, o sea, hoy día es un procedimiento bastante seguro, porque el problema base de la enfermedad es el tumor. El tumor se trata con la quimioterapia, no con el trasplante. Después, si yo no tengo mis propias células, si yo no puedo usar mis propias células, yo necesito ir a buscar un donante, que si somos distintos y por error me trasplantan con las células madre de alguien que no soy compatible, yo me puedo morir.
¿ya? Aquí no nos sirve la compatibilidad que se hace para órganos, que es importante, pero es mucho más sencilla que un trasplante de células madre. Si son células autólogas, o sea, yo soy el paciente, yo soy el donante, yo soy el receptor, ningún problema. Pero si son alogénicas, o sea, de una persona genéticamente distinta, la limitación es que tenemos que ser altamente compatibles a nivel molecular. Aún así, siendo compatible, igual voy a vivir el resto de mi vida inmunosuprimido, de la misma manera que una persona que recibe un riñón o que recibe un hígado, porque aunque seamos muy compatibles, tenemos diferencias. Y después, pasando a la parte clínica, están las limitaciones de costo. Claro. Hoy día un trasplante de células madre en Chile, si es autólogo, cuesta unos 50 millones de pesos. Si es halogénico, puede costar 100, 120 millones de pesos. O sea, yo no tengo guardada mis células. En promedio necesito entre 100 y 120 millones de pesos para poder hacerme el trasplante. Si yo necesitase un cordón umbilical que esté afuera, eso me cuesta al menos 20 millones de pesos traerlo. A eso, agrégale el que solo por tener que usar células de una tercera persona, yo voy a tener que utilizar una inmunosupresión. Lo que no solo me significa un costo todos los meses de tener que pagar la droga, sino que también me deja susceptible, porque por el hecho de estar inmunosuprimido, yo tolero el trasplante, pero estoy inmunosuprimido. Si tú hoy día consideras cuánto es el valor o cuánto es el costo de guardar tus células de sangre cordón y mantenerlas por 20 años, estamos 3 millones de infección. Ponle 4 millones de pesos. Traerlas solamente te cuesta. Traerlas siendo una persona distinta, o sea, a esos 20 millones súmale la inmunosupresión y súmale los riesgos de cualquier trasplante halogénico. O sea, sí, 4 millones, estamos de acuerdo, no son un valor muy fácil para lograr para muchas personas. Pero si tú lo pones en contexto comparado con lo que cuesta no tenerlo, ahora, yo voy a hacer sí la excepción y corresponde que hay algunas posibilidades que son mínimas en las que eventualmente tus propias células no te van a servir o eventualmente no te van a alcanzar. Y cuando tú me hablas de limitaciones, eso fue lo que me mencioné, que el trasplante también requiere una dosis de células. ¿Ya? Uno no trasplanta todo lo que haya, sino que uno trasplanta necesitamos una cantidad de células. Solamente para la obtención de la sangre, a un kit que es un poco más grande para la obtención tanto de sangre como de tejido. Ahí los papás deciden si contratan solo un servicio o ambos. Este es el kit, contiene en su interior los protocolos de trabajo, ya para los profesionales que toman las muestras, matrona o el obstetra, un formulario de datos parto donde toda la información de la mamá y del bebé, un kit de trabajo para las matronas, la bolsa recolectora, jeringa, un medio de transporte para el tejido, guantes estériles, tubo para la citología materna y bolsas citros para después envolver todo en sus respectivas bolsas. Ustedes van a ver ahora el proceso desde el comienzo del trabajo, en realidad el proceso es súper largo, dura entre 6 a 8 horas. ¿Ya? Y el cordón puede durar 12 horas inclusive el proceso. Así que lo que van a ver es solo un esbozo de lo que en realidad se inicia en el trabajo. Nosotros, antes de que la muestra nazca el bebé, siempre las mamás se anticipan y contratan generalmente antes del término del embarazo. Hay pocas mamás que se deciden en el pabellón que quieren congelar. ¿Ya? La ejecutiva genera un número de contrato y a nosotros a diario desde Vitacura nos envían los listados de contratos que han sacado en el día, lo que se ha vendido, por decirlo así. Y nosotros elaboramos una carpeta esperando la llegada del nacimiento de ese bebé. Entonces cuando llega la muestra acá al laboratorio, y ya viene rotulada desde el pabellón, porque ustedes en el kit van los códigos de barras pertenecientes a ese contrato, nosotros estamos esperando acá y tenemos un registro con los datos de la mamá, del papá, la clínica, la procedencia de la muestra, todo,
y todos los códigos de barra que se van a utilizar durante el proceso están listos. El proceso inicia en el mesoncito aquí donde se revisan primero los kits de los papás o de las mamás que llegan acá con la sangre del cordón. Cada kit viene rotulado, viene con un código de barra desde el pabellón, ya que corresponde al número de contrato de esa mamá. Ya, bueno, llega aquí, las chicas revisan que esté todo rotulado, que contenga todo lo que debe contener en su interior, que venga la información completa de los datos que les mostré afuera. Y una vez que ha pasado ese proceso, que las bolsas se han lavado, se han desinfectado, hace un proceso de pesaje, de algunas determinaciones para poder ingresar a la campana del flujo laminar, que es donde se trabaja, que es la zona estéril. Las niñas hacen un trabajo de rotular todo el material que se va a utilizar en el procesamiento de la unidad de sangre desde el comienzo hasta el final del proceso. Todo se rotula, todo se chequea y las hojas de trabajo también van con el código correspondiente a cada una de las muestras y con la información de la madre. Una vez que ya tiene todo eso listo, recién ahí la persona que va a manipular estas muestras ingresa a la campana y empieza a procesar. Tiene varias fases del proceso. Lo que se hace en el fondo es separar los componentes de la sangre y concentrar o guardar el concentrado de glóbulos blancos, que es ahí donde se encuentran las células con potencial de célula madre. ¿Ya? Se trata de eliminar lo demás, glóbulos rojos, plasma, y quedarnos solamente con el concentrado de glóbulos blancos. Y eso en el fondo es lo que se preserva. Ustedes ven una bolsa inicial con un volumen de 100 o 200 ml y nosotros cortamos una bolsita pequeñita en un concentrado de 25 ml aproximadamente. Son varios procesos de centrifugación, se utilizan sustancias crioprotectoras para proteger la célula. El proceso es lento porque se hace una congelación lenta que se llama el protocolo de descenso de temperatura, que es paulatino. La mayoría de los médicos trasplantólogos descongelan a temperatura ambiente. Lo que sí hacen es limpiar o filtrar esa sangre que se va a trasplantar y le sacan el dimetilsulfoxio, que es una de las sustancias que nosotros utilizamos para criopreservar. En este equipo que ustedes ven acá se realiza el descenso de la temperatura, ya el descenso lento, de 4 grados Celsius, que es la temperatura común de cualquier refrigerador, ¿cierto? A menos 10, de menos 10 a menos 40, menos 40 a menos 90, y una vez que llega a menos 90, ese proceso tarda más o menos 1 hora y media, recién ahí pueden sumergirse en el nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados. Estos son los termocontenedores, aquí se almacenan las muestras, fíjense que este marca 192, el sensor siempre está en la tapa, ya por eso marca la temperatura prácticamente del vapor. Las bolsitas 25 ml que yo les dije que se guardaban van en un canister o como un cassette, por decirlo así, de metal, la bolsa en su interior y lo puesto aquí, y van por piso. Esto tiene 6 pisos. Tenemos de 6 a 7 pisos, y los contenedores pueden llegar a tener 924 muestras, los de 6 pisos, y 1300 y tantas las de 7 pisos. Y estos son los termos abastecedores de nitrógeno. Igual que un cilindro de gas en la casa, estos termos se van cambiando, se van vaciando cada cierto tiempo. Y siempre están de a dos conectados, uno está funcionando y el otro está de respaldo. Todo el laboratorio, además de lo que ustedes vieron de que hay una zona estéril, que tiene una campana de flujo laminar y todo eso, se UVea durante todo, 2 veces en el día. Ya se prende luz UV, los techos, las paredes, en todo, para matar cualquier tipo de bacteria que nosotras dejemos. De la bolsa de recolección que yo les comenté, que llegaba en un comienzo, que es esta, se conecta un circuito cerrado de 3 bolsitas satélites con las cuales nosotros hacemos la separación de glóbulos rojos y plasma. Y nos quedamos después con esta bolsita final de 25 ml, es la que va guardada en el canister metálico, y eso en la heladilla que les mostré de 6 pisos, y eso al termo. Después la van a centrifugar esa unidad, y cuando la saquen se van a poder distinguir 3 fases: los rojos en la parte baja de la bolsa, en el medio de una zona como un cinturón blanco que se llama Bafico, y sobre eso el suero o el plasma, por decirlo así. Ya entonces van a ver 3 colores. Y esa parte del medio, que es el cinturón blanco, es lo que nosotros guardamos. ¿Ya? Y el resto se va eliminando. 24 grados. En la primera centrifugación tarda de 20 a 25 minutos, que es el proceso en el que están ahora ellas.
Esa línea del medio que se ve blanca es lo que yo les mencionaba antes, que se llama Bafficol, que son los glóbulos blancos. Claramente se ven blancos. Sí, es cierto, no se ven tan bien. Sí. Se guardan así, en caja. Cada biotubo también rotulado, con el mismo código de barra. Nosotros procesamos las muestras del banco público, igual como se procesan las muestras del banco familiar, por decirlo así. ¿Ya? Todo el mismo protocolo, las mismas manitos, los mismos profesionales procesan ambas muestras en forma paralela. Nosotros somos responsables hasta el minuto que el médico trasplantólogo solicita en la unidad, se hace a través de una solicitud médica obviamente, y está programado el trasplante. Ese mismo día, bueno, nos dicen necesitamos esta unidad y nosotros la podemos entregar. Una vez que sale del laboratorio ya es responsabilidad del médico que la va a utilizar. Ahora las unidades del banco público en realidad, que son las del Banco de Vida, el médico que es el director médico del Banco de Vida, el doctor Babela, él es el que viene a retirar la unidad que necesite y se la lleva. Ahora en el banco familiar aún no hemos utilizado ninguna unidad, ¿ya? Solamente hemos utilizado unidades del banco público hasta el momento. Ahora nosotros no hacemos el HLA para el banco familiar, ¿ya? En el caso de que una persona, porque se está pensando en trasplantes de tipo autólogo, que sean para el mismo bebé, ¿ya? Si por algún motivo la familia necesita la muestra para otra persona, ellos tendrían que determinar dónde hacen el estudio de histocompatibilidad y nosotros les entregamos una alícuota de la muestra para que ellos la puedan analizar. Para el banco público, en cambio, como la muestra es para trasplante heterólogo, se hace a todas las muestras se estudia histocompatibilidad y se mantiene un registro. El promedio de muestras que procesamos a diario, yo podría decir que hoy día es 12. Puede variar de 8 hasta 20, que es lo máximo que hemos tenido 20 muestras un día. Hay muestras iniciales que pueden tener 6.000 blancos en 100 ml. Pongamos que todas son de 100 ml, 6.000 blancos. Hay otra que tiene 3.000 y hay otra que tiene 12.000. Eso nosotros no lo podemos determinar. Eso es genética, cada muestra es de individuos distintos, por lo tanto, todas van a tener un conteo diferente. Y a veces los papás me dicen, oye, pero ¿cómo me va a servir para un trasplante, no sé, para una leucemia? Y yo no le puedo asegurar, no sé, porque tendría que ver primero cuando llegue la muestra en qué condiciones viene y cuántas células tiene. Y en el caso de que necesiten más, tendrían que conseguir una unidad en un banco público compatible. Ahora le mostró allá todo lo que se hace con la parte aburrida, que es la sangre. ¿Sí? Acá se hace la parte entretenida, que es el tejido. Cuando se toma un trocito de cordón, como yo les contaba, ¿sí? Y eso se procesa de forma tal de que se congelan unos tubitos de 5 ml, un volumen de trocitos muy chiquititos de cordón, que en conjunto con los reactivos necesarios para que eso se pueda preservar de la misma forma en que utilizan allá. Uno tiene que procesar ese tejido en un ambiente expuesto, abierto. Uno lo puede hacer aquí encima del mesón si necesita, para evitar contaminaciones. Se utiliza un equipo de estas características, que es lo que conocemos como un gabinete de seguridad biológica, porque en esta zona del interior uno está trabajando en zonas limpias, más limpio que un pabellón quirúrgico incluso, ¿sí? Una vez que terminamos ahí, se introducen estos tubitos con los medios correspondientes y se congela allá tal cual como ahora demostró que se hacía, y de hecho se hace en paralelo con la muestra de sangre. Este es un incubador de células que permite tomar esos trocitos, tomar esas células y amplificarlas. Fíjense ustedes acá, esta es una estufa, ¿ya? Que tiene varias particularidades funcionales, entre ellas, si ustedes lo tocaran, esto está calentito, de hecho acá lo dice, ¿no es cierto?, 37 grados, ¿ya? Que en el fondo están a las mismas condiciones que estaban teóricamente dentro del organismo, en la medida en que podemos llegar a expandir a este nivel de superficie partiendo de una cosita tan chica como es. ¿Okay? En este caso tenemos trocitos de cordones umbilicales. Tenemos que hacer un control de calidad de lo que llega y del producto que nosotros estamos generando. El martes se sembraron 2 millones de células ahí. Y la idea es que eso vaya a generar 6 más o menos, de acuerdo al procedimiento que uno utiliza. Nuestra empresa no hace expansión.
nuestra empresa no hace tratamientos. Lo que sí nosotros hacemos, además hacemos algunas cosas en investigación, entonces para eso hacemos todo el cultivo. Esto lo hacemos como controles, y una vez que terminaron, fuera, se informan y listo, y mientras no esté el informe no se descarta. Y el día de mañana, si alguna persona necesita esta célula, nos agarramos con cuánto necesita, ok, un tubo, toma, aquí está su tubo, vea dónde eventualmente se la pueden expandir bajo condiciones clínicas. Nosotros obviamente esperamos que en el corto plazo vamos a estar haciendo eso también. Pero en este minuto nosotros fundamentalmente lo que hacemos es el almacenamiento. Conozco un poco nomás, solo lo que se dice de que sirve para recuperarse de alguna enfermedad. En realidad lo mismo, como que he escuchado de ella, sobre todo por lo que decía mi compañera, pero así como dar una definición o explicar lo que en realidad no puedo. Yo lo que más he escuchado es lo que sirve, lo que sacan del cordón umbilical, que puede regenerar hasta órganos y todas esas cosas, pero más que eso. Es una célula que, por lo que tengo entendido, que a los recién nacidos parece que se les saca y se guardan como para después por el caso de futuras enfermedades, cosas así. Si las guardáis, podéis usarlas para... Si tenía un hijo y tiene problemas, alguna enfermedad, las puedes usar como para curarlo. La idea es conservarla, ¿cachai? Porque en cualquier momento el niño puede tener un cáncer o una enfermedad más grave. Pero es como caro. Sí, es súper caro conservarla, claro. Esa es como la desventaja que tiene. Sé que gracias a ello se pueden solucionar varias enfermedades como el cáncer o cosas así como terminales. ¿Y qué más? Que hay laboratorios que uno paga mensual o anual y puede guardarla. Son las células, en verdad tiene como dos definiciones que puedes darle. Una puede ser las primeras células que están en el desarrollo de cualquier organismo, las cuales son capaces de dar luego una célula de cualquier tipo que éste requiera. O por otro lado son las células que tú puedes encontrar en un organismo maduro y que todavía tenga la capacidad de diferenciarse en muchas otras células. Las células madres, que no es mucho, es que se encuentran en el cordón umbilical de los bebés y las congelan, las personas que quieran, y con eso pueden regenerar, creo que todo tipo de tejidos. Lo que puedo decir que son un tremendo avance, o pueden generar un tremendo avance en lo que es la terapéutica en salud, porque muchas enfermedades vamos a poder mejorarlas si logramos cuidar células madres y podemos llegar a curar un montón de enfermedades, ¿ya? Ahora, desafortunadamente es una tecnología que no está al alcance de todos, es medio carón, por lo tanto es parte de la otra injusticia más que uno podría describir de las inequidades que hay en nuestro país.